Seguimos con motos de trabajo, o no solo para eso, para el día a día, para transportarse, para hacer los mandados, hasta para ir al río. Estamos con la TBS Sport 100, modelo 2026, una motocicleta que digamos que la gente lo busca por temas de consumo de combustible, economía en repuestos, no paga impuesto vehicular, su seguro obligatorio es uno de los más económicos del mercado. Yo tuve una Sport 100 casi por 2 años y a mí me fue bien con la motocicleta, me fue bien con el motor. Es más, me gustó tanto la marca que de esa moto pasé a una Apache 160 4 válvulas para la gente que de pronto no sabía ese pequeño detalle, o para los nuevos. Bueno, después está bien pueda. No, a ver, si no sé, le digo quién la ayuda. Hacer una cortina. Y como el público se renueva, haremos un repaso rapidito a sus características ciclomecánicas más importantes, consumo de combustible, máxima velocidad, si de pronto a alguien le interesa ese dato, y otros detalles de esta TBS Sport 100. De esta TBS Sport 100 ELS, acá tenemos dos referencias. Esta que tenemos rines de aspas y la otra que sería la SP, que está por acá al fondo, que tenemos rines de radio. Esa es la única diferencia y obviamente su precio, que ahorita se los comparto. Su tablero análogo, tenemos velocímetro, odómetro. Me gusta este detalle porque tenemos nivel de combustible, neutra, luz alta, testigo único para las direccionales, y acá tenemos dos testigos. Cuando se alumbra este verdecito, dependiendo del modo de conducción que llevemos, quiere decir que en ese momento la motocicleta está en su máximo ahorro de combustible, y cuando se enciende el amarillo o el power, quiere decir que no es tan eficiente su consumo de combustible. Suspensiones adelante convencional, en la parte de atrás doble amortiguador, ajustable en precarga. Cuando yo tuve esta motocicleta, con las suspensiones me fue muy bien, nunca tuve ningún inconveniente. En los frenos encontramos freno de tambor en las dos ruedas, adelante de 130 milímetros y atrás de 110 milímetros. Esta TBS Sport 100 cuenta con un sistema de freno conocido SBT. En resumidas cuentas, para mí SBS, sistema combinado de frenos. Ya esta motocicleta cumple con la normatividad que empieza a regir a partir de octubre de este año. ¿Y cómo funciona? Cuando se acciona el pedal del freno trasero, envía fuerza de frenado a la llanta delantera. Las llantas están firmadas por TBS, montadas en rines de aspas. Para este caso son llantas que requieren cámara, no son Sellomatic, pero gracias a este tipo de rines se le pueden colocar llantas Sellomatic. Caso diferente a la variante SP, que tiene rines de radios. Aquí sí o sí tenemos que montar siempre llantas con cámara o neumático. Adelante 2.75 RIN 17 y en la parte de atrás 3.0 RIN 17. ¿Qué detalles podemos encontrar en esta TBS Sport 100? Vemos que incorpora defensas ya de serie. Tenemos el gato central que no puede faltar para sus mantenimientos. Cubre cadena que nos protege el kit de arrastre. Parrilla con buenos puntos de sujeción, de anclaje. Uno en la parte de acá y otro en esta parte inferior. Su capacidad de 6 kilos. Y acá puede colocar un maletero o un top case. El asiento en este tipo de motos son grandes, amplios, tanto para el conductor, para el pasajero, o en esta parte, no sé, colocar su maleta de Rappi, lo que sea, o algún tipo de carga. Además, en esta moto tenemos termofibra en su sillín. Quiere decir que se calienta menos cuando le da el sol. Tenemos puerto USB como accesorio y viene doble. Por este lado tenemos la palanca del shock, bocina, direccionales, luz baja, luz alta, luz de paso o cortesía. Tipos de arranque eléctrico y su respaldo, que eso es muy importante también, arranque de pedal o el CRAN, que cuando se agota la batería, este es el respaldo. Por este lado, la llave de combustible, hacia abierta, cerrada, y cuando la moto le comienza como que a gargarear, como que a quedarse, que no sé qué, que quiero, écheme gasolina, lo sube a reserva. Su capacidad de combustible de a litros o 2,64 galones. En caso de tanquear esta motocicleta y que esté totalmente vacío, se llenaría con 41.000 pesos de gasolina corriente. Su autonomía en promedio podría llegar, o su consumo,
podría llegar a los 200 kilómetros por galón. Ojo, es muy variable dependiendo del modo de conducción de cada persona, pero esta moto es muy económica de combustible porque yo la tuve. Su tapa de combustible sin bisagra. Bueno, acción de mejora para algún día que lo haga TVS con esta moto. Ahora pasemos a su motor y como siempre en este punto, amigos, los invito a suscribirse a este canal secundario que se llama Motos para Todos y seguirme en Instagram como Resmotos89. Acá tenemos un motor que en mi caso, cuando la tuve, me salió muy fino, muy duradero. La pintura del motor fue excelente y nunca me molestó hasta que la vendí. Este motor es de 99.7 centímetros cúbicos, quiere decir que no paga impuesto vehicular y por su cilindrada el SOAT no es tan costoso. En este momento para este año está en 243.400 pesos. Tenemos dos válvulas, enfriado por aire, por acá tenemos muchas aletas disipadoras de calor, alimentado por carburador, relación de compresión 9:5:1, transmisión mecánica de 4 velocidades y su motor certificado Euro 3. Y por lo general este tipo de motores trabaja a bajas revoluciones y cuando un motor trabaja a bajas revoluciones lo que más se resalta es el torque más que la potencia. Para este caso tenemos 7.3 caballos a 7.500 revoluciones y un torque de 7.5 Nm a 5.000 revoluciones. En cuanto a velocidad, yo cuando tuve esta motocicleta me daba los 80 por hora sin problema. Ya como hasta exigencia y pues dándole durito, le alcanza a sacar 105 kilómetros por hora a esta TVS Sport 100. Su capacidad para cambio de aceite 900 mililitros de acuerdo a su manual, viscosidad recomendada 10W30. Su iluminación totalmente convencional, lo vemos en su faro, direccionales y su stop que es de buen tamaño y esto nos permite ser más visibles en la noche. Garantía TVS Colombia. 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. ¿Y qué motos son la competencia para esta TVS Sport 100? Las de siempre, la Honda CB100, la Boxer 100 CT y la Eco Deluxe. Su altura del asiento no es una moto alta, 780 milímetros o 78 centímetros. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Así llego en esta motocicleta. Si usted mide 1,55, ¿alcanzan esta moto? Yo pensaría que sí. Una moto supremamente liviana con tan solo 100 kilos. Su peso, rango de giro amplio, apenas para usted maniobrar en la ciudad o los que andan por ahí tapeteados en los domicilios. Y su posición, digamos que está también cómoda, posapiés totalmente centrados. ¿Y para qué? La moto es muy liviana y es bajitica. A mí me fue bien cuando tuve esta motocicleta, casi por 2 años. Ahora bien les pregunto, los que tengan esta motocicleta, ¿cómo les ha ido con esta TVS Sport 100? Me gustaría saber sus comentarios, qué opinan de la moto, cómo les va, bien o mal. Ahora pasemos con su precio acá en Servimotos de la calle 21, dirección y teléfono en pantalla. Preguntan por Viviana. Precio TVS Sport 100 ELS, la que tiene rines de aspas, modelo 2026. 6.565.000 pesos colombianos con todos los trámites. Les recuerdo que el precio es sujeto a cambio sin previo aviso, amigo mío. Y el precio de la TVS 100 Sport ELS SP, la que tiene rines de radios, 6.065.000 pesos colombianos. Un poquito más económica, la única diferencia es el tipo de rines. Si a usted no le gusta esta motocicleta, pero le gusta la marca TVS, por este ladito le dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca TVS. Amigos, suscríbase, like, comente, comparta. No siendo más, hasta un próximo video. Chao, chao. Bendiciones. Control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through.